Hola, en esta oportunidad vamos a revisar un problema para practicar conceptos como manipulación de cadenas de caracteres, funciones sobre listas y estructuras de control como el if y como el for. El problema que vamos a ver ahora se trata de convertir un número entero de hasta 3 dígitos a su representación en palabras. La idea es poder generar una salida parecida a esto. Si ustedes ven hacia el lado izquierdo, tenemos el número o números de hasta 3 dígitos y hacia la derecha está su representación en palabras, ¿no? Por ejemplo, 908 o 908 se escribe como 908. 379, el penúltimo de los ejemplos, se escribe 379, ¿no? La idea es tratar de manejar una representación real. Fíjense, por ejemplo, en el caso superior, justo antes del 379 aparece el 570 y está escrito como 570. Podemos ver también casos como el 127, que está escrito correctamente 127, a diferencia del siguiente ejemplo, 363, que dice 363. La idea es manejar todos estos casos en un solo código, ¿sí? Entonces, lo que vamos a hacer a continuación es tratar de implementar este programa. Para eso, bueno, como lo habíamos indicado antes, vamos a definir claramente nuestras tres partes del programa, empezando con el área de los imports, ¿verdad? En caso de que sea necesario, recurriremos a esta área para añadir imports. Luego viene el área de las funciones. Todas las funciones que queramos crear las vamos a poner ahí. Y finalmente viene el programa principal. ¿Ok? Entonces, para este caso vamos a apoyarnos en una función. Vamos a generar una función o vamos a implementar una función que reciba el número entero y que retorne la representación de ese número entero en palabras. ¿Ok? Para hacer este video un poco más corto, voy a copiar la definición de la función con una pequeña documentación, ¿sí? Lo que se llama los docstrings de Python, que nos permite especificar una descripción de la función, qué parámetros recibe, de qué tipo son y cuál es el tipo de retorno, ¿no? Si ustedes ven aquí nuestra documentación de la función, estamos creando la función número a palabras que recibe un número, ¿no? Entonces esta función convierte un número entero de hasta 3 dígitos a su representación en palabras. El parámetro, tenemos un solo parámetro, que es número de tipo int, número entero de hasta 3 dígitos a convertir, y el retorno es un string que va a tener la representación en palabras del número que recibimos, ¿no? Del parámetro número. ¿Ok? Entonces, vamos a tratar de resolver este problema utilizando esta filosofía de la que habíamos empezado a hablar, que es programación con propósito, ¿no? Nuestro propósito es tomar o recibir un número, ¿sí? Y mostrar su representación en palabras. Tomemos un ejemplo, ¿no? Acá en el programa principal podemos poner un ejemplo. Si yo ingreso o tengo el valor 379, debería mostrarse por pantalla 379 se escribe 379. Entonces, este es mi objetivo. Mi objetivo es poder convertir el número de hasta 3 dígitos, ¿verdad?, en su representación en palabras. Eso quiere decir que si yo tengo una variable valor es igual a 379, por ejemplo, ¿no? Y digo print eh, el número a palabra de ese valor, debería ver por pantalla, ¿sí? Lo que se debería mostrar por pantalla debería ser 379. Luego podemos jugar con mostrar el mensaje en el formato que queremos, ¿no? Pero por el momento, ese es mi objetivo. Tengo que pensar en cuál es mi objetivo. Luego podemos, como les decía, complementar este print, hacerlo más bonito para que salga el mensaje de esta manera e inclusive podemos diseñar algún mecanismo para probar diferentes números. ¿Ok? Listo, entonces continuemos con la función.
Mi función, lo que yo quiero como objetivo es retornar un string, retornar una cadena de caracteres con la conversión del número, ¿verdad? Entonces yo quiero hacer un return de algo. Ese algo voy a asumir que lo voy a tener en la variable en palabras. ¿Ok? Entonces yo quiero retornar eso, quiero retornar en palabras. Pero como sabemos, si yo quiero o si yo quiero utilizar una variable en Python, tengo que empezar por definirla, ¿no? Entonces en este caso voy a hacer eso, voy a decir en palabras va a ser una cadena vacía. Mi objetivo ahora, mi nuevo objetivo, es simplemente cargarle el valor que quiero en palabras. Y eso es lo que tengo que pensar ahora. Ok, mi siguiente paso, mi siguiente objetivo. Recuerden, esta programación con propósito. Mi siguiente objetivo, poner la información correcta en palabras. Entonces, para esto, ¿sí? Para esto vamos a pensar un poco en cómo lo podríamos hacer. ¿Sí? Si yo estoy hablando o lo estoy tratando de hacer de forma manual, ¿verdad? ¿Cómo lo haría? A ver, miren, pensemos un poquito cómo lo podríamos hacer. Vamos aquí a tratar de escribir. Si yo tengo el número 379, lo primero es que cuando yo lo quiero escribir en palabras, tengo que pensar en qué orden lo estoy leyendo, ¿no? Y claro, nosotros leemos de izquierda a derecha. Entonces, esa es mi primera pista de cómo debo solucionar este problema. Tengo que de alguna manera leer el número dígito por dígito de izquierda a derecha. Y lo que voy a hacer es que el 3 lo voy a convertir a 300. ¿Verdad? Luego el 7 lo voy a convertir a 70 y finalmente el 9 lo voy a convertir a 9. ¿Ok? Eso es lo que estoy haciendo. Estoy pensando cómo hago las cosas en la vida real para tratar de replicar las mismas luego en el programa. Lo primero que me doy cuenta es que yo leo el número de izquierda a derecha dígito por dígito, ¿verdad? Y a cada dígito le doy su traducción o le doy su representación en palabras. ¿Ok? Entonces, ese es mi objetivo. Tengo ya un nuevo propósito. ¿Cuál es el primer propósito? ¿Qué es lo primero que quiero hacer? Bueno, voy a empezar por pensar en cómo divido el número en dígitos. O puedo empezar por decir, ok, ¿cómo voy a hacer la representación de los números a palabras? Esto es lo bueno de la programación, ¿no? O al menos de la programación con propósito. Que no importa cuál propósito tenga con tal de que tenga uno. Lo que no puede pasar es que no tenga nada que hacer. Siempre debo tener un propósito, siempre debo pensar qué es lo que quiero hacer. ¿Ok? Y luego para ese propósito tratar de buscar cuál es la información que necesito. ¿Sí? O cuáles son las funciones que necesito. ¿Cómo lo debo hacer? ¿Ok? Entonces, empecemos de pronto por pensar en cómo voy a manejar las representaciones de los números. ¿Ya? Yo sé que, por ejemplo, si veo un 1 en la posición, y aquí recordamos, ¿no? Que tenemos esto, si recordamos en escuela, estas son las unidades, ¿verdad? Estas son las decenas. Y obviamente estas son las centenas. ¿Verdad? Recordamos todo eso de la escuela. Entonces voy a tratar de hacer algo parecido a eso. Voy a tratar de tener representación para cada número dependiendo de en qué posición está. Porque no es lo mismo tener un 9 como unidad que tener un 9 como centenas. O no es lo mismo decir 300 algo 3. ¿Verdad? Aun cuando es el mismo número, en palabras tiene una representación diferente. El 7, piensen en el 7. El 7 en las decenas se convierte en 70. En las centenas sería 700. Y en las unidades sería simplemente 7. Entonces voy a hacer eso. Yo sé que para cada dígito necesito tener una representación. ¿Ok?
Entonces me voy a valer aquí de las listas. Voy a definir tres listas. ¿Ok? Una lista para las unidades, una lista para las decenas, una lista para las centenas, justamente con esas representaciones, tal y cual lo habíamos visto en el ejemplo. Nuevamente voy a copiar mi código, que ya lo tenía preparado, ¿verdad? Para que ustedes lo puedan apreciar. ¿Ya? Unidades, dense en cuenta, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. El 0, nosotros no hablamos de 0, no decimos 100, 0, 3, no, decimos 103, es decir, omitimos el 0. Omitimos el 0 no importa dónde está, si está en las unidades, en las decenas, en las centenas. Podríamos decir que el único momento en el que yo quiero decir 0 es si el número es 0, ¿ok? Y ya vamos a ver cómo podemos hacer para manejar ese caso. Pero por el momento, lo que estamos hablando, o lo que hemos creado son tres listas con la representación de cada uno de los dígitos dependiendo de en qué posición está. Si está en las unidades, en las decenas o en las centenas. Por ejemplo, el 1, si está en las unidades es 1, si está en las decenas es 10, y ya vamos a ver luego por qué decimos 10. Y si está en las centenas hablamos de 100, ¿verdad? Tomemos el 2. 2 en las unidades, 20 en las decenas, 200 en las centenas. Tomemos otro número, el 5. El 5 en las unidades, en las decenas es 50i. ¿Ok? Estoy empezando a preparar el cómo voy a escribir el mensaje. Regresemos a nuestra diapositiva. Des en cuenta cómo escribí el 7 aquí. ¿Verdad? No escribí solamente 70. Escribí 70i. ¿Ok? Es lo mismo que he hecho acá. Y el 5 en las centenas es 500. Ahora, es importante recordar que cuando escribimos los números en palabras, tenemos algunos casos especiales. Por ejemplo, los números que empiezan con 10 y con 20 se van a llamar 18, por ejemplo, 16. ¿Ok? Los números que empiezan con 20 se llaman 20, 21, 22, 25, 28, 29. Pero a partir del 30 se escriben 30i. No se dice 30. Se dice 30i, 40i, 50i, 60i. Por eso hay esa diferencia entre estas dos primeras, partes, 10i y 20, y esta segunda parte, 30i, 40i, 50i, 60i, etc. ¿Ok? En el caso de las centenas, no tenemos muchas diferencias. Es 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900. ¿Ok? Ojo, vamos a tener que considerar ciertos casos especiales, sí. ¿Ok? Pero por el momento no nos vamos a preocupar de eso. Vamos a trabajar con los casos generales, con los más sencillos. ¿Ok? Lo segundo, o lo siguiente que debo tratar de hacer en mi propósito, ya habíamos hablado de la representación, habíamos hablado de cómo represento esto, ya lo tengo. ¿Qué es lo siguiente que tengo que hacer? Trabajar con este número dígito por dígito, empezando desde la izquierda hacia la derecha. Entonces, una manera sencilla de descomponer un número entero es llevándolo a string. O sea, si yo hago, por ejemplo, str de número, voy a tener el número representado como string. Y claro, si quiero el primer dígito, el dígito de las centenas, puedo decir str, o sea, puedo decir el número como string de 0. O si quiero las decenas, diré de 1. O si quiero de las unidades, diré de 2. Puedo trabajar también con índices negativos. Por ejemplo, si digo -1, me estoy refiriendo a las unidades. Si digo -2, me estoy refiriendo a las decenas. Y si digo -3, me estoy refiriendo a las centenas. ¿Ok? Ya va a depender de cómo yo quiera manejar los índices positivos o índices negativos. Pero el truco está aquí en convertir el número a string y poder obtener los diferentes dígitos de manera individual. Ahora, recordemos que la función puede recibir un número de hasta 3 dígitos. No necesariamente siempre va a tener 3 dígitos. ¿Ok? Sin embargo, nuestra función debe funcionar a pesar de no recibir 3 dígitos. Entonces, lo que yo voy a hacer en este caso, en este momento, a más de convertir número a string, voy a asegurarme de completarlos con 0 a la izquierda en caso de ser necesario.
Es decir, si un número tiene únicamente un dígito, por ejemplo, me llega el número 9, lo que me voy a asegurar en este paso es describirlo de esta manera, 009. Es decir, siempre voy a completar a 3 dígitos. ¿Ya? ¿Cómo voy a hacer eso? Ok, voy a hacer aquí uso de una operación sobre strings. Voy a decir el string 0, lo voy a multiplicar por 3 menos la cantidad de dígitos que tengo. ¿Ok? Si mi número es 9, al convertirlo a string y calcularle el len, el resultado va a ser 1. 3 menos 1 es 2, ¿verdad? Eso quiere decir que voy a repetir este 0 2 veces. Pero el número no está completo ahí. A esto le voy a concatenar el propio número convertido a string. ¿Ok? Y con eso ya lo tengo. Con esta pequeña instrucción habré completado mi número con ceros a la izquierda en caso de ser necesario. En cambio, si recibo un número como, no sé, 643, el len de 643 es 3. 3 menos 3, 0. Si yo multiplico 0, este string 0 por 0, simplemente desaparece. Es decir, no pone nada, absolutamente nada. Esto es una cadena vacía. Y a la cadena vacía le estoy concatenando 643 como string. Entonces, 643 se traduce o se transforma en el mismo 643, ¿verdad? Pero ahora como strings. ¿Ok? Esto es lo que quiero. ¿Sí? Esto es lo que estoy logrando con esta línea. ¿Ok? Entonces, ya tengo esas dos partes. Ya tengo esos dos objetivos que había pensado. El primer objetivo era la representación de los dígitos, ¿no? En palabras. Representando los dígitos en palabras de acuerdo o según su posición. Según su posición. ¿Ok? Acá, ¿qué estamos haciendo? Estamos convirtiendo el número a string, a str, asegurando que siempre tenga 3 dígitos. ¿Ok? Eso es lo que hemos logrado hasta el momento. ¿Sí? Y ahora, como yo tengo que trabajar con los dígitos individuales, ¿sí? Como yo quiero trabajar con los dígitos individuales, voy a convertir cada uno de esos dígitos de string a entero. ¿Ok? Vamos a ver. Convirtiendo cada dígito a número. ¿Ok? ¿Sí? Para eso voy a trabajar con 3 variables más. Voy a decir unidad es igual a int número de -1. Voy a optar yo por trabajar con índices negativos. Decena es igual a int número -2. Centena es igual a int número -3. ¿Ok? Listo. Tengo mis números ya de vuelta a cada dígito realmente. Tengo mis dígitos de vuelta ya a numéricos. ¿Ok? Ahora, estamos casi resueltos. ¿Por qué? Porque la manera como creamos esta lista fue estratégica para resolver este problema. ¿Sí? Miren, si yo quiero la representación de 1 en las unidades, voy a escribir aquí en esta línea, en esta línea de aquí abajo, voy a escribir el índice en el que aparece cada uno de estos valores. ¿Ok? Este aparece en el índice 0, obviamente este aparece en el índice 1, este aparece en el índice 2, este aparece en el índice 3, este aparece en el índice 4,
este aparece en el índice 5, este en el 6, en el 7, en el 8 y en el 9. ¿Ok? ¿Sí lo ven? Cada uno de los dígitos, voy a dejarlo como comentario, cada uno de los dígitos, su representación en palabras está, dependiendo de en qué posición está, en ese índice en la lista. Por ejemplo, el 1 como unidad, aquí, el 1 como unidad. Si yo quiero saber cómo se escribe ese número 1, simplemente voy al índice 1 de la lista y tengo su representación en string. ¿Ok? En nuestro ejemplo habíamos hablado del 379, entonces voy a 9. Unidad va a ser 9. ¿Sí? Si tomamos nuestro ejemplo, este va a ser 9, este va a ser 7 y este de aquí va a ser 3. ¿Ok? Entonces, con el 9 me voy al índice 9 de las unidades y tengo su representación 9. Con el 7 me voy al índice 7 en las decenas, ¿verdad? Y obviamente eso se convierte en 70i. ¿Ok? Porque acá también ocurre exactamente lo mismo. Este es el índice 0, el 1, el 2, el 3, el 4, el 5, el 6 y el 7. ¿Sí se dan cuenta? Y finalmente, para las centenas, tomo el índice 3. Índice 0, índice 1, índice 2, índice 3. ¿Ok? Por eso, yo empecé mis listas con una cadena vacía. Porque el 0 no me interesa representarlo. El 0 quiero que esté vacío. Y esto me ayuda a mí a que el resto de mis representaciones esté perfectamente alineado con el número al que representa. ¿Sí? El índice 1 tiene la representación de 1 en palabras. El índice 2 tiene la representación de 2 en palabras. El índice 3 tiene la representación del 3 en palabras. ¿Ok? Y cada una de estas listas se encarga de ver cómo se lo dice cuando ocupa la posición de las unidades, cuando ocupa la posición de las decenas, cuando ocupa la posición de las centenas. ¿Ya? Ok, acá nos falta un paréntesis para solucionar el error, el problema que teníamos. ¿Ya? Ok, listo. Entonces, les decía, estamos casi listos para resolver la primera parte del problema. Llamemos a esta parte juntando todo. Ese es mi siguiente propósito. Tengo ya las partes. Ahora las voy a juntar. Recuerden, siempre programamos con propósito. Ok, entonces voy a decir en palabras. Y aquí, solo por variar, voy a hacer uso del format para generar mi cadena por partes. ¿Okay? La primera parte obviamente va a corresponder a la representación de las centenas, va a venir seguida de un espacio, luego va a venir la representación de las decenas y luego la representación de las unidades. Y para esto vamos a hacer entonces format y vamos a decir que el primer campo tiene que ser las centenas, ¿verdad? ¿Cómo se escribe el dígito de la centena? ¿Cómo se escribe el dígito de las decenas? Y cómo se escribe el dígito de las unidades. ¿Qué es lo que habíamos hablado, verdad? Lo que habíamos dicho era justamente eso de ahí. Yo tomo el dígito de la centena, ya transformado a entero, y me voy a la lista centenas y tomo ese índice. Tomo el índice en este caso 3. Índice 0, índice 1, índice 2, índice 3. Y tengo 300. Un espacio. Decena es 7. Entonces voy a la lista decenas y tomo el índice 7. Índice 0, índice 1, índice 2, índice 3, índice 4, índice 5, índice 6, índice 7. 70i. Y finalmente la unidad, el 9. Y voy al índice 9. ¿Y qué es lo que obtengo? Obtengo la palabra 9. Entonces esto forma 300, un espacio, 70 y 9.
¿Ok? Por eso no he puesto aquí un espacio, porque más bien lo estoy poniendo acá. ¿Ok? Claro, lo pude haber puesto aquí también, ¿no? Y lo eliminaba de acá. Ya depende de qué es lo que queremos hacer. ¿Ok? Esa es una de las ventajas de la programación, como les decía, que todo depende de la imaginación de ustedes, de cómo lo quieren resolver. Ok, entonces, con esta primera parte, si probamos nuestro programa, deberíamos obtener 379 en palabras. Veamos si no hemos cometido algún error. Y si hemos cometido algún error, lo solucionamos, lo corregimos. Ejecutamos el código y tenemos 379. ¿Ok? Sí, si se dan cuenta, esta primera parte al menos fue muy sencilla de solucionar. ¿Sí? Podemos probar otro valor, por ejemplo, 824. Veamos qué tal. ¿Sí? 824. Si se dan cuenta acá, a la derecha, está convertido a palabras. Claro, vamos a tener casos especiales. Probemos uno de esos casos especiales. Por ejemplo, antes que eso, fíjense que funciona también con números que no son de 3 dígitos. Por ejemplo, yo pongo 18. Ejecutamos. ¿Sí? 18. ¿Ok? Pero aparece con un espacio en blanco. Si se dan cuenta, aparece con un espacio en blanco aquí. Antes de la D, aparece con un espacio en blanco. ¿Por qué aparece ese espacio en blanco? Porque como no tengo nada en las centenas, ¿sí? Esta primera parte es como que tuviera 0. Centenas de 0 es la cadena vacía. Entonces se muestra cadena vacía, un espacio en blanco y de ahí las decenas y las unidades. ¿Ya? Lo mismo podría pasar si solamente pongo un número. Por ejemplo, si pongo 8. ¿Verdad? Igual, si se dan cuenta, tengo este espacio en blanco, que viene de que no tengo absolutamente nada en las decenas, ¿verdad? Pero tengo un espacio en blanco aquí entre la decena y la centena. ¿Ok? Entonces, para eliminar ese problema, voy a poner simplemente una función de strings que se llama strip. Strip, si lo dejo de esa manera, sin ningún tipo de parámetros, me elimina los espacios en blanco que están antes de la cadena, perdón, no antes, al inicio de la cadena, y los espacios en blanco que están al final de la cadena. ¿Ok? En otras palabras, si mi cadena empieza con espacios en blanco y termina con espacios en blanco, strip simplemente los elimina. ¿Ok? De esa manera, si yo ejecuto ahora el programa, tengo 8, sin espacios en blanco ni antes ni después. ¿Sí? Ok, ahora, veamos qué otra cosa podemos hacer. Por ejemplo, 318. Si yo escribo 318, funciona. Y funciona bien, no tengo espacios en blancos, pero de pronto me gustaría que el primer número, en este caso 300, empiece con mayúscula. ¿Ok? ¿Cómo puedo solucionar eso de ahí? Nuevamente, voy a una de las funciones de los strings que se llama capitalize, ¿ok? Que me hace justamente eso, ¿ok? Me hace que la primera letra de la palabra, o de todo el mensaje, perdón, no de la palabra, de todo el mensaje, la primera letra de todo el mensaje se convierta en mayúscula. Si ahora ejecuto mi código, ¿sí? La T aparece con mayúscula. ¿Ok? Entonces no me tengo que estar preocupando de eso de ahí. Python, con sus funciones, se encarga de manejar esos casos de formato que quiero corregir. ¿Ya? Ahora, sí vamos a tener casos especiales. Por ejemplo, si yo escribo 111 o 111, ¿sí? Cuando yo ejecuto mi código, me dice 111, ¿verdad? Porque así le habíamos dicho que escriba 10 y 1. Pero claro, yo sé que 10 y 1 no existe, ni tampoco 10 y 2, ni 10 y 3, ni 10 y 4, ni 10 y 5, ¿verdad? Esos números no existen. Estos números son casos especiales, ¿ya? Entonces, antes de retornar, ¿sí? Voy a encargarme de esos casos especiales.
¿Ok? Y esto lo voy a hacer de una manera sencilla, utilizando nuevamente funciones de strings. Miren, voy a decir en palabras va a ser igual a en palabras punto replace. Es decir, voy a cambiar que si dice 10 y 1, lo cambie por lo correcto, que es 11. ¿Ok? Entonces, si yo ejecuto mi código ahora, dice 111. Ya no dice 111. ¿Sí? Claro, si nunca existió 11 en palabras, en la variable en palabras, el replace no va a hacer nada. Simplemente va a ignorar. Entonces no tengo que andar verificando con if si es que existe o no existe. No, simplemente lo mando a hacer replace. Si existe, lo cambia. Si no existe, simplemente Python lo omite. ¿Ya? Entonces, lo mismo voy a hacer para los otros casos especiales. Como los tengo aquí, los voy a simplemente a copiar y pegar en el código. Para no tener que escribirlos, pero la idea es similar a la que les había conversado, ya para el 11, ¿no? Me estoy encargando del 12, del 13, del 14 y del 15. ¿Ya? Entonces ahora, 111, o puedo poner, por ejemplo, un número cualquiera, 14. ¿Sí? Y lo que debería aparecer por pantalla es 14, no 14. ¿Sí? Entonces me he encargado de esos casos especiales. Ahora, puedo tener otros casos especiales. Por ejemplo, ¿qué pasa si yo escribo un número que termina en 10? Puede ser el mismo 10 o cualquier otro número que termine en 10, por ejemplo. No dice 10, dice 10, ¿verdad? Y cualquier otro número que termine en 10, 610, va a decir 610. Porque el 1 en la posición de las decenas lo estoy representando como 10. Entonces para mí este va a ser otro caso especial. Voy a decir if en palabras punto end with, si termina con 10, ¿ok? Si termina con 10, ¿ok? Lo reemplazo con 10. Aquí sí necesito asegurarme de que termine con 10 y no puedo hacer lo mismo de hacer el replace anterior, porque hay momentos en los que sí quiero que 10 exista como palabra. Recuerden que el replace no discrimina dónde está. El replace simplemente, donde sea que encuentren lo que ustedes le mandan a buscar, en este caso 10, donde sea que encuentre 10, lo va a cambiar por lo que ustedes piden que cambie. ¿Ya? Y 18, por ejemplo, sí es válido, pero si yo hago simplemente un replace, cambiaría de 18 a 18 y eso sería un error. Entonces aquí quiero hacer el cambio únicamente si la palabra termina con 10. Si eso es verdad, entonces digo en palabras es igual a en palabras punto replace 10 por 10. ¿Ok? Fíjense ahora, si ejecuto, sale 610. Ya no sale 610. Y claro, si utilizo otro número, 618, debería correctamente decir 618, no 18. ¿Ok? Por eso hacemos este if en este momento. Porque este cambio lo quiero hacer únicamente si es que la palabra termina con 10 y si es que mi representación está terminando con 10. Y lo mismo me va a pasar para 20, ¿verdad? Cuando termina con 20. ¿Sí? Entonces voy a hacer exactamente lo mismo para 20. ¿Sí? ¿Ok? Si termina con 20, reemplace 20 por 20. Para 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, no tengo ese problema. Tengo otro problema. Que si yo escribo, por ejemplo, 670, mi mensaje o mi representación en números va a decir 670i espacio, ¿verdad? O 670, porque realmente el strip me está eliminando ese último espacio.
porque así le dije que transformara el 7 en las decenas. ¿Sí? Si lo corremos, fíjense ustedes, 670i. ¿Ok? Entonces, este caso lo voy a manejar de la siguiente manera. Este es otro caso especial, lo voy a manejar de la siguiente manera. Voy a preguntar el if en palabras punto ends with, si termina con espacio y dos puntos, entonces voy a obviar el espacio y. Voy a decir en palabras, lo voy a recortar. ¿Okay? Voy a descartar esa parte y lo voy a hacer utilizando un slicing. Voy a decir que tome en palabras desde el inicio hasta hasta el antepenúltimo de los elementos. Es decir, el último y el penúltimo los descarta. Por eso el -2. Estoy descartando los dos últimos elementos. Entonces, den cuenta cómo puedo utilizar yo el slicing para descartar elementos al final de una cadena. Si quiero descartar 2 elementos, pongo -2. Si quiero descartar 7 elementos, pongo -7. ¿Verdad? Si quiero descartar n elementos, pondré -n. Con eso estoy descartando los n últimos caracteres de un string. ¿Ok? Entonces, ahora si ejecuto nuevamente mi código, ya no dice 670i, dice simplemente 670, porque lo estoy validando con este caso especial. ¿Ok? Y por último, el último caso que se me ocurre que podemos tener, que quiero revisar con ustedes. ¿Qué pasa cuando escribo 100? Lo que le estoy diciendo, cuando tengo un 1 como valor de centenas, le digo que lo represente como 100. Y claro, el 0 en las decenas y el 0 en las unidades estarán representados como cadenas vacías. Entonces, mi mensaje, lo que se va a mostrar por pantalla, va a ser 100. ¿Ok? ¿Se en cuenta? 100. Pero no decimos 100, decimos 100. ¿Ok? Entonces, mi último caso especial. El if en palabras ends with 100, ¿verdad? En palabras es igual a en palabras punto replace 100 por 100. ¿Ok? Entonces, ahora, si yo ejecuto mi código, dice 100. Ya no dice 100. ¿Sí? Creo que esos son todos los casos especiales que se me ocurren. Si es que hubiera algún otro, si es que a ustedes se les ocurra algún otro, en esta sección podemos hacernos cargo de esos casos especiales. Si se les ocurre algún otro, lo pueden dejar aquí abajo en la sección de comentarios, ¿verdad? Para revisarlo y poderles decir cómo lo podríamos corregir, ¿no? Y actualizar justamente este código. Por si acaso, este código va a estar disponible en Replit en esta dirección. ¿Ok? Fíjense acá arriba, o acá arriba en el URL, como ustedes quieran, la dirección en la que va a encontrarse el Replit, ¿verdad? Replit /@ mi usuario / número a palabras. ¿Ok? Ese es el Replit. Listo. Ok, entonces, ya está. Básicamente eso es. Esta función es la que se encarga de hacer esa conversión. ¿Sí? Vamos a colapsar la función, vamos a reducir la función para que no nos estorbe aquí en el código. Ahora, yo quiero probar realmente mi función, quiero probar que valga. Entonces, puedo hacer algunas cosas. Puedo probar 1000 veces con todos los números, desde el 0 hasta el 999. ¿Ya? Dense en cuenta que de hecho el 0 es un caso que nosotros no hemos manejado. Si yo pongo aquí 0, me parece que lo que debería mostrar es una cadena vacía. Nada. Pero sería bueno de pronto que diga 0. Entonces puedo encargarme de eso aquí en la función. ¿Verdad? Puedo manejarlo inclusive aquí como un primer caso especial. ¿Sí? Voy a decir if número es igual a 0, return 0. ¿Ok? Y con eso se acabó. Si ahora pongo 0, la función me retorna 0.
Si pongo cualquier otro número, debería funcionar como ya lo habíamos revisado. Por ejemplo, si pongo 379, debería decirme 379. ¿Ok? Entonces les decía, yo puedo probar con todos los valores, con los 1000 valores, puedo hacer un lazo de repetición con los 1000 valores, ¿verdad? Y podría leer cada uno de ellos. Pero de pronto, leer 1000 valores es un poco tedioso, un poco complicado. Podemos hacer simplemente una prueba aleatoria, ¿ya? Podemos elegir, no sé, 15 valores completamente aleatorios y pedir que los muestre por pantalla, ¿ya? Pero en lugar de manualmente ir y escoger los 15 valores que quiero que pruebe, le voy a decir a la computadora que seleccione de manera aleatoria estos 15 valores. Para eso voy a hacer uso del módulo random. Import random as rnd. ¿Ok? ¿Sí? Y acá lo que voy a hacer es un for. Voy a repetir 15 veces. Recuerden, for i in range de 15. Con esto logro repetir 15 veces. Si quiero repetir más veces, simplemente cambio el 15 por otro valor y ya. Ok, en cada iteración de mi lazo voy a decir qué valor va a ser un número aleatorio, utilizando la función randint, que me genera un número entero comprendido entre 0 y 999. Ojo, puedo tener valores repetidos. No estoy descartando que el randint no me genere números repetidos. De hecho, es posible que randint me genere números repetidos. ¿Ok? Y de pronto esto es algo que ustedes pueden pensar como un ejercicio a practicar por cuenta de ustedes. ¿Cómo hago para evitar generar números repetidos? ¿Ok? Se los dejo como tarea pendiente. ¿Sí? Y, ok, con eso genero mi número aleatorio y lo mando a mostrar. Pero de una vez, hagamos aquí que se muestre el mensaje bonito, como habíamos visto que queríamos, ¿no? Empezamos por decir que se muestre el valor y luego que se muestre se escribe dos puntos, coma y la representación del valor en letras o en palabras. ¿Ok? Probemos ahora nuestro código. Deberíamos, si es que no hemos cometido ningún error, deberíamos poder ver 15 números aquí convertidos a palabras. Y aquí están nuestros 15 números. Tenemos números de 2 dígitos y de 3 dígitos, ¿verdad? Y claro, podemos ponernos a revisar a ver que todo esté bien. Por ejemplo, 479, 479, aparentemente está bien escrito. 169, 380, ¿verdad? 771, 99, 839, 518, o sea, 27 por acá, 727, o sea, aparentemente está funcionando correctamente nuestro programa. Si lo vuelvo a ejecutar, voy a tener otra sección de 15 nuevos números aleatorios, ¿no? Y puedo estar en esto, puedo ejecutar mi programa unas 3, 4, 5 veces para ver si efectivamente está funcionando bien o no mi conversión, ¿no? 38, 29, 913, aparentemente está funcionando. ¿Ok? Entonces, ese era el ejercicio que les quería traer. ¿Sí? Analícenlo nuevamente, recuerden el código va a quedar aquí. Y quiero que piensen en posibles cosas como ideas para extender este primer ejercicio. O perdón, no primer ejercicio, este ejercicio. ¿Verdad? ¿Qué pasa si tengo números de más de 3 dígitos? Por ejemplo, ¿qué pasa si tengo números de 4, 5 o 6 dígitos? ¿Sí? Piensen un poquito, ¿qué haríamos? ¿Modificaríamos la función número de palabras? ¿Verdad? O de pronto me doy cuenta que de acuerdo a cómo manejamos nosotros nuestro sistema decimal, siempre trabajamos en bloques de 3 y 3, sino que estamos dando a qué unidad pertenece. ¿A qué me refiero con esto de aquí? Por ejemplo, si tengo el número 4513, ¿verdad? Es como que yo haya dividido yo mi número, pongamos 00, mi número en dos bloques de 3 dígitos. Si convierto este primer bloque a palabra, va a decir 4. Y si convierto este segundo bloque a palabras, va a decir 513. ¿Ok? ¿Qué es lo único que falta? Falta aquí añadir 1000. ¿Verdad? ¿Sí? Si tuviera 1 millón, si tuviera 63 millones,
¿verdad? Pienso como que tengo un 0 antes. Y esto se convierte entonces en 63. Y aquí añadimos millones. ¿Ok? Entonces es básicamente lo mismo. ¿Ok? Es básicamente lo mismo. Cada 3 dígitos, ¿ok? Yo puedo tomar un número, puedo descomponerlo en bloques de 3 dígitos, utilizar mi función, pero saber qué tipo de unidad tengo que añadir. Miles, millones, ¿verdad? Billones, trillones, cuatrillones, lo que ustedes quieran. ¿Ok? ¿Sí? Entonces, piensen cómo pueden extender lo que hemos visto, cómo pueden extender la función que hemos visto el día de hoy para manejar básicamente un número de un tamaño arbitrario, no necesariamente un número de 3 dígitos. La solución está en eso, en pensar en que tengo que descomponer ahora mi número en bloques siempre de 3 dígitos. ¿Ok? Listo. Eso era todo lo que tengo en el ejercicio del día de hoy. Espero les haya gustado. Practiquen y cualquier pregunta, cualquier comentario, déjenlo en la sección de abajo, ¿verdad? Para poderlo revisar y poderlos ayudar. Espero les haya gustado. Suscríbanse al canal, dejen un like, dejen sus comentarios para saber cómo más los puedo ayudar. Hasta luego.